Hoy quiero hablarte de lo que pasa cuando tomas una taza de clavo de olor antes de dormir. No una noche suelta, sino 30 seguidas. Mucha gente lo prueba unos días y lo deja porque no nota nada. Pero el clavo no funciona así. Lo que hace por dentro necesita tiempo, y los cambios se van encadenando uno detrás de otro. Si después de cenar arrastras esa pesadez que no se va en horas, sabemos que el problema muchas veces no está en lo que comiste, está en cómo tu estómago maneja esa comida. Y ahí es donde entra el clavo. Su compuesto principal se llama eugenol. Ninguna otra especia tiene tanto. Y lo primero que hace el eugenol al llegar a tu estómago es poner en marcha las enzimas que descomponen los alimentos. Me explico, tu estómago produce jugos digestivos, pero a veces no produce los suficientes, o los produce tarde, y el eugenol ayuda a que los produzca, pero también acelera los movimientos del estómago, la motilidad gástrica. Es como darle cuerda a un reloj que va lento. Pero hay una segunda capa. El eugenol frena las bacterias que fermentan la comida antes de tiempo en tu intestino. Esa fermentación es la que genera gases e hinchazón. Entonces, ¿cómo se prepara para esto? 2 o 3 clavos enteros en una taza de agua caliente. Tapada 10 minutos, después de cenar. Nada más. Si lo tomas así, puede que notes algo ya en la misma primera semana. Me refiero a una noche en la que cenes algo que suelas cenar y notar que la pesadez no aparece. Ahora, eso no es todo. Sabemos que tu cuerpo y el mío tienen un tipo de inflamación que no duele, no avisa y tampoco da fiebre. Está ahí de fondo, como un ruido que llevas tanto tiempo oyendo que ya ni lo notas. Y afecta a la digestión, al descanso, a las articulaciones, a la piel. Esto es la inflamación crónica de bajo grado. Y no responde a un golpe puntual. ¿Y qué hace el clavo aquí? El eugenol trabaja sobre una enzima que tu cuerpo usa para fabricar sustancias inflamatorias. No la apaga del todo, esto lo hacen los antiinflamatorios de farmacia y por eso tienen efectos secundarios, pero sí la frena un poco. Cada noche un poco, como cerrar un grifo media vuelta, no de golpe. Y esto es lo justo que permite que procesos que estaban atascados y que tenían que deshacerse de la inflamación empiecen a trabajar. Y algo que se suele preguntar, ¿no? ¿Cuánto tarda en notarse este efecto antiinflamatorio? Por ejemplo, en descanso nocturno puede empezar a cambiar hacia la segunda semana, pero la boca y las articulaciones responden más tarde, a veces en la tercera o cuarta semana. Eso sí, hay que hablar de una señal que el cuerpo envía en los primeros días y que asusta a quien no sabe interpretarla. La primera noche que pruebas el clavo notas algo raro en la lengua, un hormigueo, a veces un adormecimiento que se extiende por las encías y el paladar. Y la reacción natural es, algo va mal. Piensas que el cuerpo te está avisando de que pares. Esa sensación tiene una explicación que no es una alergia. Y es que resulta que el eugenol también es un anestésico local natural. Lleva siglos usándose para el dolor de muelas, precisamente porque adormece el tejido al contacto. Cuando tomas la infusión, el eugenol toca las mucosas de la boca y hace esto mismo. Las adormece un poco. No es una reacción adversa, es el compuesto haciendo lo que sabe hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque hay mucha gente que abandona aquí. Sienten el hormigueo, buscan en internet, leen posible reacción alérgica y dejan el clavo a la segunda noche. Esto no quiere decir que una alergia real al clavo no exista. Existe, pero aparece de forma muy distinta. Una alergia de verdad produce hinchazón visible en los labios o la cara, urticaria en la piel y en casos graves dificultad para respirar. Por supuesto que si notas esto, deja el clavo y consulta con tu médico. Esto no es negociable. Pero si lo que tienes es solo ese hormigueo o adormecimiento leve en la lengua que desaparece en 10 minutos, puedes estar tranquilo. Además, cada día va haciendo menos efecto porque las mucosas se acostumbran al eugenol. De hecho, puedes usar esa sensación como indicador de calidad. Si muerdes un clavo entero y no sientes absolutamente nada, ese clavo lleva demasiado tiempo almacenado. Ha perdido eugenol. Y si ha perdido eugenol, la infusión que hagas con él va a tener poco efecto. Claro que otra opción es tomar un clavo de tu despensa y apretarlo con la uña. Si suelta una gota pequeñita de aceite, tiene buena concentración. Si está seco y no suelta nada, probablemente necesites clavos nuevos. Entonces, volviendo a la boca, esta es la que curiosamente más se beneficia a partir de la segunda semana. Y es que en tu boca viven bacterias de todo tipo. Algunas te protegen, otras fabrican el ácido que destroza el esmalte de tus dientes. Y la que más daño hace se llama Streptococcus mutans. Esta bacteria se pega a la superficie del diente, fabrica una especie de pegamento a partir del azúcar y va creando una capa donde ella y otras bacterias se atrincheran. Esa capa es la placa dental. Y debajo de la placa, el ácido que producen va comiendo el esmalte poco a poco. Pero el eugenol frena a esta bacteria de 3 formas distintas. Baja el ácido que fabrica,
rompe ese pegamento que usa para adherirse al diente y hace más difícil que forme esa capa protectora donde se refugia. No la elimina del todo, nada lo hace de forma absoluta, de hecho, ni siquiera los enjuagues de farmacia, pero quita recursos suficientes para que el daño se frene. De hecho, esto es algo que me parece importante. Los enjuagues bucales comerciales más vendidos llevan alcohol. Y el alcohol mata bacterias, sí, pero también reseca las mucosas de tu boca. Y claro, una boca seca produce menos saliva, que es precisamente tu defensa natural contra el ácido. De modo que el enjuague acidifica tu boca y hace que las bacterias que sobrevivan tengan vía libre para hacer más daño que antes. Pero la infusión de clavo no reseca. Por eso también puedes usarla como enjuague después de cepillarte. Deja que la infusión se enfríe, haz gárgaras 30 segundos, mueve bien y escúpela. Sin alcohol, sin químicos que irriten las encías y con el mismo efecto. De hecho, ¿qué pasa con las encías? Si sangran cuando te cepillas, ese sangrado suele venir de una pequeña inflamación. Y el eugenol baja esa inflamación en el tejido de la encía. El enjuague no. Por eso, si lo usas asiduamente, puede ayudar a que el sangrado baje. Y esto no es algo para nada nuevo. En China, durante la dinastía Han, hace más de 2000 años, los cortesanos masticaban clavos antes de hablar con el emperador. No tenían microscopio ni sabían lo que era el Streptococcus mutans, pero notaban que el aliento mejoraba y que la boca se sentía más limpia. Lo que hoy la microbiología moderna confirma, ellos lo sabían por experiencia. Ahora, yéndonos de la boca, tenemos otros cambios más profundos que arrancan mientras duermes. Cuando te acuestas y cierras los ojos, tu cuerpo no se apaga, se pone a trabajar de otra forma. Repara tejidos, limpia toxinas, ajusta hormonas. Y tu hígado, por ejemplo, hace una gran parte de su trabajo de limpieza en las horas de sueño. Es su turno de noche. Entonces el eugenol que tomaste antes de dormir llega al hígado a través de la sangre. Y ahí hace dos cosas. Primero, actúa como antioxidante. Protege las células del hígado del daño que producen los radicales libres, esas moléculas inestables que se generan durante el proceso de limpieza. Y segundo, ayuda a que las enzimas del hígado trabajen mejor. No es un protector total, pero suma una capa de defensa en el momento exacto en el que el hígado más la necesita. ¿Y qué pasa con el sueño? El clavo tiene otro compuesto aparte del eugenol. Se llama beta-cariofileno. Pues bien, este compuesto activa un tipo de receptor en tu sistema nervioso, los receptores CB2, que están relacionados con la calma y con que baje la ansiedad. No funciona como un somnífero, no te tumba, lo que hace es bajar el ruido de fondo que mantiene tu cerebro en estado de alerta cuando debería estar en reposo. Esto es importante porque hay noches en las que el problema no es la tensión del cuerpo, es que el cerebro no para. Repasa el día, anticipa el siguiente, salta de un pensamiento a otro. Y el beta-cariofileno del clavo puede ayudar a que esa actividad se frene un poco. Ahora, el sueño por supuesto que depende de muchos factores. Le hemos dedicado muchos vídeos aquí. Pantallas, horarios, cenas pesadas, estrés acumulado. Pero si le das a tu cerebro una señal más de calma cada noche, esa señal se va a sumar a todo lo demás. Y hay un detalle práctico que aquí importa. Si tomas la infusión justo antes de acostarte, el efecto sobre la digestión y el efecto sobre el descanso van a coincidir. Pero si la tomas 3 horas antes de la cama, el pico del eugenol ya ha pasado cuando te acuestas. Puede que aproveches el efecto digestivo, pero no vas a obtener el beneficio en sueño. Y ahora tenemos que hablar de un frasco que puede convertir todo este mes de reparación en una noche de daño. Si tecleas aceite de clavo en internet, te aparecen frascos pequeños, bonitos, con etiquetas que prometen bienestar natural. Y parecen inofensivos, pero no lo son. La gran mayoría son aceite esencial de clavo, que son un concentrado. Y una sola gota te da entre 3 y 5 veces el eugenol de toda una taza de infusión, pero de golpe. Entonces tu cuerpo no está preparado para eso. Puede irritar la mucosa del estómago, producir dolor abdominal intenso, náuseas, diarrea en cuestión de horas. Y también dosis altas de eugenol pueden dañar el hígado. De hecho, se ven subidas bruscas de las transaminasas, que son las enzimas que miden el estado de las células de tu hígado, en casos de personas que han tomado aceite esencial o suplementos de eugenol sin supervisión. Y si te preguntas sobre la piel, el aceite esencial de clavo aplicado directamente, sin mezclarlo antes con un aceite base como el de coco o el de almendra, también puede provocar quemaduras químicas. La piel se enrojece, arde y se ampolla. Esto no es una reacción rara, es lo que pasa cuando un compuesto tan concentrado toca un tejido sin protección. Por eso mi recomendación aquí va a ser limitarnos a la infusión. Y si quieres usar aceite esencial de clavo sobre la piel, esto sí puede ser interesante. Para un dolor muscular localizado, una gota en una cucharada de aceite portador, de coco por ejemplo, nunca directamente.
De modo que todo lo que puedes sentir en estas semanas con el clavo parece una lista de efectos separados, como si el clavo fuera bueno para muchas cosas distintas a la vez. Pero no es así, es bueno para una sola cosa, y esa cosa tiene consecuencias en cadena. Pero antes hay algo que necesitamos ver, y tiene que ver con algo que puede que ya tomes y que tengas en la mesita de noche ahora mismo. Si tomas pastillas para circulación, como aspirina, cenocumarol, warfarina, esto es especialmente para ti. Y es que el eugenol frena que las plaquetas se junten. Las plaquetas son las células de la sangre que se agrupan para tapar una herida. Cuando te cortas, se pegan unas a otras y forman un tapón. Ese mecanismo te salva la vida. Pero si tomas medicación que ya frena a esas plaquetas y le sumas el eugenol del clavo cada noche, la capacidad de tu sangre para coagular baja más de lo que debería. ¿Y qué riesgo real hay? En la dosis de una infusión, el efecto anticoagulante del eugenol por sí solo es bajo. Rara vez va a causar problemas si no tomas nada más. Pero sumado a medicación, el resultado no es una simple suma. Puede multiplicarse. Y un corte que antes tardaba 1 minuto en dejar de sangrar puede tardar 3. O un golpe que antes te dejaba un moretón pequeño te deja uno grande. Por eso, si tomas anticoagulantes o antiagregantes, habla con tu médico antes de empezar con el clavo de forma diaria. Y lo mismo si te vas a someter a una cirugía en los próximos 15 días. Ahora, ¿qué más hay que tener en cuenta? Si tienes enfermedad del hígado diagnosticado, como hígado graso avanzado, hepatitis o cirrosis, el eugenol añade una carga extra a un órgano que ya está trabajando al límite. Y lo mismo aplica si padeces de los riñones, porque los dos órganos trabajan el eugenol y lo sacan. Si funcionan a media capacidad, el compuesto se va a acumular en lugar de salir. Después, durante el embarazo y la lactancia, no hay datos suficientes para decir que sea seguro en dosis diarias. Entonces aquí la prudencia dice que no. ¿Y qué pasa si no tienes ninguna de estas condiciones? Entonces la infusión nocturna es una dosis que el cuerpo maneja bien. Pero incluso así, si nunca la has probado, empieza gradual. La primera semana puedes echar un clavo a la infusión, la segunda 2 y la tercera 3. Y no pasas de ahí. Y observas cómo responde tu cuerpo. Si notas molestia digestiva, bajas la cantidad. Y si todo va bien, puedes mantener los 3 clavos como máximo. Ahora, si todo marcha bien, lo único que te queda por controlar es algo que probablemente no estés haciendo bien del todo y que tiene que ver con dónde guardas los clavos. Abres tu despensa, buscas el bote de clavos de olor. Si es un tarro transparente al lado de los fogones, llevas meses perdiendo potencia ahí sin darte cuenta, porque la luz, el calor y la humedad le van quitando eugenol poco a poco al clavo. No cambian el aspecto del clavo, que sigue marrón, sigue pareciendo el mismo, pero por dentro tiene menos eugenol. Y esto de hecho puede explicar perfectamente por qué 2 personas toman la misma infusión y notan 2 resultados muy distintos. Después, el clavo entero guarda sus compuestos mucho mejor que el molido. La razón es física. Si está entero, tiene menos superficie expuesta al aire. Cuando mueles un clavo, expones todo el interior al oxígeno de golpe. Y ahí los aceites volátiles se van a evaporar más rápido. De hecho, en pocos días el clavo molido pierde una buena parte del eugenol y el entero puede durar meses si lo guardas bien. ¿Y cómo es guardarlo bien? Un tarro opaco o metálico, bien cerrado, lejos de la cocina, no al lado de los fogones y tampoco encima de la nevera o en un estante donde le dé el sol por la mañana. Un armario fresco y seco. Después, mejor compra clavo entero en cantidades pequeñas y no comprar el bote grande de medio kilo porque es más barato. Si tardas 6 meses en gastarlo, los últimos clavos del bote ya no van a tener la misma fuerza que los primeros. Mejor comprar 100 gramos cada 2 meses. ¿Y cómo sabes si tus clavos todavía sirven? Ya hemos visto la prueba de la uña, pero hay otra. Ponlo en un vaso de agua. Un clavo fresco y con buen contenido de aceite flota en vertical o se hunde despacio. Uno viejo y seco flota tumbado en la superficie, como un tronco. No es un test de laboratorio, pero te da una pista rápida. Y ya que hablamos de especias, el laurel es otra que mucha gente tiene en su despensa y usa mal sin saberlo. Si quieres conocer cuál es el principal error y cómo evitarlo, puede interesarte mi vídeo sobre el laurel. Te lo dejo justo aquí para que hagas clic y nos vemos ahora ahí. Cuídate mucho.